Hay artistas que fuerzan una idea del mundo sobre su arte, que pintan para convencernos de su verdad. Goya hace justo lo contrario. Usa su arte para intentar comprender el mundo, y lo hace de forma que nos permite compartir su viaje. Para ello busca constantemente ensanchar los límites expresivos de su arte. Goya procede de un pueblo de Aragón y se forma en Zaragoza. Durante su juventud viajó a Italia, pero a pesar de este viaje formativo, al contemplar sus abundantes pinturas, dibujos y grabados, tenemos la sensación de que está más lejos de la tradición clásica que la mayor parte de los artistas de su tiempo y de épocas anteriores a él. La distorsión de esa tradición clásica es uno de los rasgos que definen el arte de Goya. En 1774, cuando tenía 28 años, Goya fue llamado a Madrid a trabajar para la corte, diseñando escenas para tapices. A partir de ese momento alcanzaría los principales puestos a los que podía aspirar un pintor. La imagen que está en la pantalla muestra al artista a los 42 o 43 años, en su momento de mayor éxito. Este es uno de los diseños de Goya para tapices. El tapiz final se instaló en el comedor del Palacio del Príncipe Carlos, el futuro rey Carlos IV de España. Es una imagen que se integra muy bien en el gusto rococó que aún dominaba Europa. Los colores claros y el tema de la vendimia en otoño conforman una obra de tono ligero y agradable. Las figuras son elegantes y estilizadas. Parece un cuadro un tanto escapista, en vista de la tensión que existía en ese momento en Europa. Tener en cuenta que la Revolución Francesa estallaría solo 3 años después de pintarse este cuadro, y que el rey Luis XVI, que murió en la guillotina en la Revolución, era primo de Carlos IV. Si miramos más de cerca el cuadro, vemos que la escena no es tan inocente como parece. Los señores y sirvientes miran a su entorno de forma diferente. La pareja y el niño que cogen uvas de un racimo llevan ropas más caras que el resto y disfrutan de un día en el campo. La mirada que nos dirige la mujer que lleva la cesta sobre la cabeza la hace parecer diferente. Es tímida, discreta. Uno de los trabajadores que se ven a la derecha alza el cuerpo para mirar al grupo. Hay una clara conciencia de clase en esta escena y de la tensión que esto implica. El propio Goya era servidor de la corte. Como las personas que vemos aquí, el lugar que ocupaba en la escala social le permitía estar cerca de sus señores, pero le obligaba a ser discreto, invisible. La combinación que vemos en esta escena de belleza y de punto de vista crítico la encontramos a menudo en el arte de Goya. Este niño de 3 o 4 años era el hijo de una familia aristocrática de Madrid. Goya llegó a ser el retratista de moda en la ciudad. El retrato está firmado sobre un papel que lleva la urraca en el pico. Aquí vemos el talento de Goya para pintar escenas refinadas y su conocimiento de las posibilidades que ofrece el medio de la pintura al óleo. El cargo de Goya como pintor de corte implicaba no solo pintar, sino también cuidar las colecciones de pintura de la familia real, que incluían numerosas obras de Tiziano, de Rubens, de Velázquez, de muchos de los grandes pintores de la historia del arte. Goya conocía muy bien la pintura de sus antecesores, y eso se nota mucho en su forma de pintar. El traje rojo del niño, la banda plateada que lleva en la cintura, están pintados con gran delicadeza, y las variaciones tonales del verde del fondo son muy sutiles, muy bonitas. Se ha discutido mucho sobre el posible significado de los animales de la parte inferior de la imagen. Para algunos son símbolos del mal, que amenaza la inocencia del niño. Para otros son sencillamente animales que tenía la familia. Dentro del contexto de la pintura de la época, ambas interpretaciones podrían ser correctas. En cualquier caso, lo que está claro es que los animales añaden tensión al cuadro, hacen que lo que vemos parezca un tanto problemático. Los ojos de los gatos se fijan en la urraca como en una presa. La actitud amenazante y al mismo tiempo cautelosa de los gatos nos transmite una idea de lo que significa la vida en este mundo. Goya hizo muchos dibujos y estampas a lo largo de su vida. Este dibujo lo hizo en preparación para una serie de estampas llamada Los Caprichos. Como sucede a menudo en el arte de Goya, aquí vemos una crítica a un problema social. En este caso se trata de un matrimonio concertado y desigual. Vemos a una joven rodeada de 4 figuras que parecen acosarla. Uno de ellos es un viejo, deforme, es el futuro marido. Los demás son el padre, un cura y la madre, que llora hipócritamente.
Los tres participan de este negocio, de casar a la joven presuntamente a cambio de dinero. Temas de este tipo son frecuentes en la obra de Goya. Aquí vemos algo parecido en un impresionante dibujo de unos 25 años más tarde. La inscripción a lápiz en la parte inferior se lee «Mal marido». La inscripción es de mano de Goya. Goya es un dibujante muy poderoso. Las distorsiones de los cuerpos y los gestos y expresiones se alejan del modelo clásico que aún seguían la mayor parte de los artistas de la época. En lugar de seguir el modelo de las esculturas antiguas, Goya es muy subjetivo. Busca crear un idioma nuevo, que le permita plasmar una idea propia de la humanidad y de sus experiencias. En este sentido, sus precursores son artistas como Peter Bruegel el Viejo y Rembrandt. Goya no era una persona política en el sentido partidista del término, pero sí era muy observador de la condición humana y una persona sensible ante las injusticias. Antes y durante la Revolución Francesa, como los reformistas en toda Europa, seguramente veía a Francia con admiración, como un ideal a seguir. Pero en 1808 la invasión de España por parte de los ejércitos de Napoleón supuso para el pintor un evento traumático. Aquellos cuyas reformas admiraba se habían convertido en invasores de su país. En términos prácticos y cotidianos, la invasión francesa planteó a Goya una situación difícil. Su trabajo era pintar para el rey. Esto quería decir que al instalar Napoleón en el trono español a su hermano, José Bonaparte, Goya tenía que trabajar para él. Y cuando Napoleón fue expulsado de España en 1814, Goya pasó a pintar para el nuevo rey español. La política ultraconservadora de este acabó sofocando al pintor, que en 1824 decidió alejarse de la corte y de España. Se instaló en Burdeos y allí murió en 1828. Este cuadro muestra los acontecimientos que ocurrieron en Madrid el 3 de mayo de 1808. Tras su entrada en la ciudad, las tropas de Napoleón se encontraron con una fuerte resistencia popular. Los insurgentes fueron derrotados y ejecutados en diferentes lugares de Madrid. Aquí Goya recrea una de esas ejecuciones. No sabemos si Goya fue testigo de estos hechos. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que este cuadro no lo pintó hasta 6 años más tarde, en 1814, cuando los ejércitos franceses ya se habían retirado. Cuando la guerra comenzó, Goya tenía 62 años. Durante los 6 años que duró la guerra, su principal ocupación seguramente fue la de sobrevivir. Durante estos años hizo estampas en las que muestra su asombro y horror ante la barbarie de la guerra. En este cuadro que vemos en pantalla, distingue entre víctimas y verdugos. Pero el tono del cuadro no es propagandístico. El pintor se centra en mostrar el anonimato del ejército moderno, fijaros que los soldados no muestran sus rostros, y sobre todo el terror y la muerte. Fijaros en las manos y en los ojos, llevan el peso expresivo de la imagen. Y fijaros también en la forma tan alejada del ideal clásico en que pinta los cuerpos. Lo habitual hasta ese momento en la historia del arte, cuando se pintaban grandes cuadros de acontecimientos históricos, era utilizar como modelo las estatuas clásicas. Goya es un pintor moderno en este sentido. Su lenguaje es muy personal, es subjetivo. El hombre que viste una camisa blanca y uno de los cuerpos que yacen muertos tienen los brazos extendidos. Cualquier contemporáneo que viese esta escena pensaría inmediatamente en Cristo al ver estas figuras. El hombre de blanco incluso tiene heridas en las palmas de las manos, como si hubiese sido crucificado. Goya no pretende una comparación directa con la crucifixión. Lo que hace es despertar en la mente del espectador la idea del sacrificio, que en la cultura visual europea se vinculaba a este hecho de la vida de Jesús. El trauma que supuso la guerra se sumó a la sordera que el pintor sufría desde 1793. A partir de ese momento va surgiendo gradualmente en sus obras una mayor introspección y fantasía. Esta es una de las muchas estampas que hizo hacia 1815-1820. Muestra un caballo que abduce a una mujer y en el fondo a 2 ratas gigantes. Una de ellas engulle a otra mujer. En muchas de sus obras, como en esta, el artista da rienda suelta a su imaginación. No sabemos cómo interpretar lo que vemos aquí. Parece un sueño, quizás una pesadilla, pero la mujer abducida, por otra parte, no parece asustada. En muchas obras de Goya las imágenes son ambiguas, difíciles o imposibles de interpretar. Esta es una cualidad de este artista.
Las imágenes, por su propia naturaleza, son ambiguas, más que las palabras, por ejemplo. Muchos artistas luchan contra esto, intentando dotar de significado concreto a las imágenes, a sus cuadros. Goya con frecuencia hace lo contrario. Aprovecha la ambigüedad, deja que las imágenes guíen a su imaginación y también a la nuestra. Busca que las imágenes evoquen sensaciones más que significados concretos. La curiosidad de Goya y su afán por explorar el mundo y la vida a través de su arte se expresan en este maravilloso dibujo, hecho en los últimos años de su vida. Una inscripción que lee «Aún aprendo» acompaña el dibujo de un hombre anciano que anda con dificultad, con la ayuda de 2 bastones. Con cerca de 80 años, Goya sigue rebelándose contra sus propias limitaciones, tan fascinado como siempre por todo lo que le rodea.